Saludamos a nuestros telespectadores cuando comenzamos una nueva edición del programa diocesano de Par en Par con el habitual mensaje de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Después, os presentamos las líneas generales de la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, con la que el Papa Francisco nos recuerda la vocación de todos los cristianos a la santidad. Seguiremos con noticias sobre las actividades de la Iglesia Universal, singularmente del propio Papa Francisco. Tendremos después un breve eco pastoral de uno de los grupos que practican la Lectio Divina y despediremos el programa con información en formato breve de otros temas de la actualidad diocesana. Entramos en unas fechas que después de haber celebrado el tiempo más luminoso, que es el tiempo pascual, con esa culminación que es el día de Pentecostés, la Iglesia es como si quisiera, en una serie de solemnidades, remansar unas grandes miradas a cuestiones, a realidades, a misterios, que son el cimiento, la base, elementos decisivos en la historia de la salvación grande y también de nuestras personas como cristianos. Por ejemplo, qué hermosura es, después de toda la celebración pascual, de haber celebrado Pentecostés, la venida de la tercera persona de la Trinidad, que la Iglesia detenga su paso y el domingo siguiente de Pentecostés celebre, fije su mirada, su oración, su adoración a la Santísima Trinidad. Ese Dios nuestro, que es uno, que es único, en tres personas, y que realmente bendigamos y adoremos de forma muy especial y muy desde dentro en las celebraciones, pero también en nuestra oración personal, a ese Dios que es Trinidad y que es todo para nosotros. También con ocasión de la fiesta, de la solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia nos invita a dirigir nuestra mirada a una realidad de la Iglesia eclesial preciosa y singularísima, la vida contemplativa, los monasterios, los hombres y mujeres que han hecho de la contemplación, de la alabanza a la Trinidad, al Señor, una donación total de su vida, dedicados dentro de la Iglesia a esa misión decisiva para el vivir eclesial. Desde aquí una palabra de saludo con toda nuestra alma a las personas consagradas que viven en clausura, que viven en monasterios, en nuestra diócesis. Realmente son una riqueza enorme. Ellas y ellos nos sostienen con su oración. Ellos representan a ese Jesús que se centraba por las noches especialmente a comunicarse con el Padre. Ellos son un poco el alimento, el cordón umbilical que nos mantiene siempre viva esa comunión única, misteriosa, extraordinaria, poderosísima, que es la oración delante del Señor de forma constante, rezando con su vida entera. Le han dado su vida entera, se han puesto dentro de un monasterio para ser totalmente del Señor y junto a Él pedir, rezar, interceder por toda su Iglesia. Desde aquí nuestra mejor bendición y nuestro saludo y cariño total a la vida contemplativa de nuestra diócesis y también a todos los que me escucháis, a toda la buena gente y cristianos que me estáis escuchando ahora. Os animo a redescubrir, a tener presente también nosotros en nuestra oración a los contemplativos de nuestra Iglesia diocesana. Feliz día de la Santísima Trinidad. ¿Qué tal, amigos? Una vez más acudimos a nuestra cita semanal con De Par en Par, el programa para la televisión de la Diócesis de Orihuela-Alicante.
Que todos los cristianos estamos llamados a la santidad es algo que ya nos recordó el Concilio Vaticano II, pues ahora el Papa Francisco vuelve a insistir en esta idea fundamental para la vida de la Iglesia. Es por ello que hemos creído conveniente comentar los grandes temas que aborda en su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, para que todos nos animemos a leerla y a profundizar en las numerosas enseñanzas que Francisco nos propone. Se trata de una exhortación apostólica, un tipo de documento magisterial que, a diferencia de las encíclicas, se dirige especialmente a los católicos. Se titula Alegraos y regocijaos, o con su título en latín Gaudete et Exsultate. Trata sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Es el quinto gran documento del Papa Francisco. El Vaticano presentó el nuevo documento del Papa sobre la santidad, una guía espiritual para los cristianos de a pie del siglo XXI. Me ha parecido hermoso que el Papa en este momento nos ofrezca a todos la indicación, la meta de hacia dónde estamos caminando. No es un documento sobre las canonizaciones o las beatificaciones, es sobre la santidad hoy, vida normal, gente normal. Ser santo es estar unidos a Dios, es estar unidos a Cristo, es que Cristo ame en nosotros. Cristo comparte la vida con nosotros y esto es fruto del Espíritu Santo, no es mérito nuestro. El Espíritu Santo posibilita que Cristo, unido a nosotros, ame a través de nosotros. Eso es la santidad. Luego la santidad es gracia de Dios. Durante la presentación en el Vaticano explicó que el concepto de la llamada a la santidad en la vida cotidiana no es nuevo, pero que el Papa ha visto necesario recordarlo con este escrito. La llamada universal a la santidad es una de las cosas que hemos aprendido leyendo los documentos del Concilio Vaticano II. Que hoy se insista en la dimensión de que la santidad cristiana en la vida ordinaria es posible, me parece un elemento de grandísimo interés. Gaudete et Exsultate es un documento pastoral que está dirigido especialmente a los laicos. Pone el acento en que la santidad no es coto de sacerdotes, obispos o religiosos, sino que está al alcance de todos. El Papa nos dice que estamos llamados a la santidad todos. Todos es un llamamiento que hace Dios a toda la humanidad para que sea santa. Ahora, eso sí, cada cual según sus medios. Tenemos una vocación general a la santidad, pero tenemos unas vocaciones particulares. Cada uno va a seguir un camino de santidad según su vocación particular. Unos desde su matrimonio, otros desde su trabajo, otros desde el sacerdocio. Y eso es una llamada que nos hace a todos. Y a esta llamada nosotros respondemos viviendo con amor y dando testimonio en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, del amor de Dios que hemos recibido. Y ahí donde el Papa incide en esta santidad cotidiana de clase media, que es esa santidad que tienen los padres criando a sus hijos con cariño, esa santidad que tienen las personas que hacen su trabajo bien, que se preocupan por ser solidarios con sus compañeros, esa santidad de esas personas que aun estando enfermas están contentas, están pacientes, esa santidad de la clase media, de la persona que puede vivir aquí a nuestro lado o en nuestra misma casa, esa es la santidad a que se refiere el Papa. Y es una santidad que crece con pequeños gestos. No me enfado, no hablo mal de nadie, procuro rezar con fervor, me acerco al pobre a ver qué le pasa. Son pequeños gestos que hacen que nuestra santidad vaya creciendo. Esa es la santidad cotidiana a la que se refiere el Papa. La gran novedad es el tema, recordar que los católicos pueden y deben aspirar a ser santos. El Papa explica que quiere hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Con este documento, Francisco recoge toda la tradición de nuevas instituciones que surgieron en el siglo XX y que reconoció el Concilio Vaticano II y da un paso más explicando cómo vivir la propuesta cristiana en el contexto actual. Dice que para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Recuerda que cada uno tiene su propio camino de santidad para sacar a la luz lo mejor de sí y no hay que desgastarse intentando imitar algo que ha sido pensado para otros. Sí, el Papa habla de que hay unos enemigos que nos impiden ser santos.
Y es curioso porque habla de dos herejías que son muy antiguas, que son del siglo V, me parece, muy antiguas, el gnosticismo y el pelagianismo, pero que cuando él le dedica un capítulo es porque le da importancia a estas dos cosas. El gnosticismo lo que hace es acumular datos y conocimientos y juzga a los demás según la capacidad que tienen para comprender esa doctrina expuesta por ellos. Es una autosuficiencia, es un acumular conocimientos, es una visión perfecta de lo que ocurre y que sus explicaciones, ellos piensan que esas explicaciones pueden servir a todos para comprender la fe, para seguir el Evangelio. Y el Papa dice, el que tiene respuesta para todo no va por buen camino. El Papa hace hincapié en que nosotros entendemos pobremente la revelación que nos da Dios, su palabra, y entonces cómo nosotros, entendiéndolo pobremente, podemos imponer a los demás nuestro criterio, nuestro entendimiento. No podemos actuar así. Y el pelagianismo es olvidarse de que todo es gracia, todo es don de Dios, de que yo puedo con mis medios ser santo, yo puedo con mis medios conseguir ser mejor cada día y no necesito nada más. Y eso es un error también muy grande y que se ve que está bastante arraigado. Confiar solamente en mis propias fuerzas, sentirme superior, y esto me hace centrarme en una autocomplacencia egocéntrica. Yo, qué bueno soy, qué bien lo hago. El Papa dice que la vía de la santidad son las bienaventuranzas y el protocolo sobre el cual seremos juzgados es según San Mateo. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Recuerda que las persecuciones no son una realidad del pasado como ocurre con las burlas, que intentan desfigurar nuestra fe y hacernos pasar como seres ridículos. Avisa del peligro de quedarse con las exigencias del Evangelio sin vivir una relación personal con Dios y convertir el cristianismo en una especie de ONG, como también de sospechar del compromiso social de los demás, considerándolo algo superficial, mundano, secularista, comunista, populista, como si solo interesara una determinada ética o defender una causa. El Papa nos habla de que hay dos caminos básicos para vivir en santidad, que son los que vio Jesucristo, es vivir las bienaventuranzas y ser misericordiosos. Son los dos caminos que nos llevan a la santidad. Nos llevan a la santidad si estamos, como hemos dicho antes, unidos a Cristo. Las bienaventuranzas no es una cosa, no podemos caer en el pelagianismo de pensar que yo puedo conseguir vivir las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas las puedo vivir si me dejo llevar por el Espíritu Santo, si me dejo que el Espíritu Santo entre en mi vida, me quite mi egoísmo, me quite mi orgullo, me quite mi comodidad, y con eso pueda unirme a Cristo, y con Cristo sí que vivo las bienaventuranzas. Francisco propone mirar a los santos de la puerta de al lado, por ejemplo, los padres y madres que crían con tanto amor a sus hijos, hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, enfermos o religiosas ancianas que siguen sonriendo. O la señora que no habla mal de las amigas, escucha con paciencia y cariño a los hijos, reza ante los problemas y trata con afecto a los pobres. Sí, el Papa, ante la cultura actual que hay en el mundo, ante esa espiritualidad sin Dios que a veces impera, nos ayuda, nos da unas notas, unas directrices para poder llevar ese camino que dé sentido a nuestra vida y nos lleve por el camino de la santidad. Y nos habla de muchas cosas, pero fundamentalmente nos habla de estar centrados, firmes, apoyados en Dios. Tenemos que Dios sea el centro de nuestra vida, esto es fundamental. Nos dice, es curioso, nos dice que debemos aceptar las humillaciones para ser humildes, que si no nos humillamos nunca seremos suficientemente humildes, que debemos recurrir a la oración de súplica para ponernos en manos de Dios, que nunca debemos mirar desde arriba juzgando sin misericordia, que debemos tener alegría, sentido del humor, la alegría que nace de sentirte amado, no esa alegría superficial del mundo, una alegría que nace de sentirte amado y que se alegra del bien de los demás. Nos dice que tenemos que tener audacia, empuje para evangelizar, sin miedo, salir, no cerrarnos en nuestras propias comunidades, sino que salir donde realmente se nos requiera, donde realmente haya necesidad.
Nos dice que es fundamental para este camino de santidad la oración, la adoración. Dice que el santo está continuamente en relación con Dios, necesita ponerse en comunicación con Dios. Si no hay oración, no puede haber santidad. El Papa cierra el documento proponiendo 5 manifestaciones del amor a Dios y al prójimo. Se trata de aguante, paciencia y mansedumbre. Por ejemplo, lamenta que los cristianos usen violencia verbal en Internet o que en medios se difame y se calumnie. Alegría y sentido del humor, audacia y fervor, contar con los demás en oración constante. Sí, la vida cristiana es combate, eso lo dice el Papa, y debemos combatir permanentemente. La fuerza, con fuerza y con valentía para anunciar el Evangelio, para evangelizar. Y ante ese combate Dios nos da lo que necesitamos, Dios nos da su fe, nos da su palabra, nos da los sacramentos, nos da todas las posibilidades. Pero nos recomienda que no caigamos en pensar que no cometemos grandes faltas, que no cometemos grandes pecados, que somos buenos de por sí, sino porque eso nos va a arruinar nuestra vida, nos va a llevar a un adormecimiento que acaba en una corrupción. Y ahí es donde sale el diablo. El diablo lo que quiere es que pensemos que no existe, que pensemos que, pues sí, un mito, un símbolo, algo, pero no, el diablo está ahí y el diablo es el que nos hace poder ver cuánto mal hay en el mundo, cómo ese mal es tan grande. El diablo nos invita al odio, al vicio, y si bajamos la guardia, si descuidamos, si creemos que no existe y creemos que no pasa nada por el diablo, que no está ahí, nos destroza la vida, nos destroza nuestras vidas, nos destroza las vidas de nuestras familias y nos destroza la vida de nuestras comunidades. En el último capítulo recuerda explícitamente que el diablo existe y que es algo más que un mito. No pensemos que es un mito, una representación, un símbolo, una figura o una idea. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar más expuestos. Él no necesita poseernos, nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios. Y así, mientras nosotros bajamos la guardia, Él aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras familias y nuestras comunidades, porque como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Sí, el Papa le da importancia al discernimiento, que no es solo razonar y usar el sentido común para ver qué quiere Dios de mí. El discernimiento es un don, es una gracia que tenemos que pedir. Yo, para saber lo que tengo que hacer en mi vida cristiana, tengo que saber si eso que yo entiendo que debo hacer viene de Dios, viene del mundo o viene del diablo. ¿Cómo lo sé? Con el discernimiento. Que ya digo, que supera al sentido común, que supera el razonamiento. El discernimiento es una gracia que tenemos que pedir Dios para que nos ayude a discernir, saber lo que es bueno de lo que es malo, saber lo que Dios nos pide de lo que Dios nos pide. Claro, la exhortación dice muchísimas cosas y entretenernos en ella sería imposible. Yo hay una cosa que leyendo la exhortación me ha venido a la mente, que es que, como el Papa habla de ser santos y del demonio, el demonio tiene una tentación muy fácil. Tiene una tentación muy fácil con nosotros, es hacernos creer que no podemos ser santos, que la santidad es una cosa excepcional para personas extraordinarias que hacen hechos excepcionales y que eso no va para nosotros. El diablo nos dice, pero si tú eres un pobre hombre, si tú no sabes nada, si tú caes cada 2 por 3, ¿tú cómo vas a ser santo? Y esa es la tentación que el diablo nos propone y que caemos muy fácilmente y decimos, es verdad, yo no puedo ser santo porque yo no valgo para nada. Pero desconocemos que con la fuerza del Espíritu Santo, con el amor de Dios en nosotros, nos unimos a Cristo y con Él sí que podemos. Lo que yo no puedo por mí, con Cristo sí que puedo hacerlo. Esa es una tentación que tenemos y que caemos muy fácilmente. No podemos ser santos y no es verdad. Concluye recordando que con la santidad está en juego el sentido de la vida ante Dios, que me conoce y me ama, el verdadero para qué de mi existencia que nadie conoce mejor que Él. Con una respetuosa reverencia, el Papa recibió las cartas credenciales de cada nuevo embajador acreditado ante la Santa Sede. Saludó uno por uno a los embajadores de Tanzania, Lesoto, Pakistán, Mongolia, Dinamarca, Etiopía y Finlandia,
Después, el Papa habló de los problemas humanitarios más apremiantes del momento. Tra le questioni umanitarie più presenti che la comunità internazionale ha ora di fronte vi è la necessità di accogliere, proteggere, promuovere e integrare quanti fuggono da guerra o fame o sono costretti da discriminazioni, persecuzioni, povertà e degrado ambientale a lasciare le loro terre. El Papa recordó la responsabilidad que cada líder tiene de contrarrestar la cultura de la indiferencia en la sociedad. Nessuno può ignorare la nostra responsabilità morale a sfidare la globalizzazione dell'indifferenza, il far finta di niente davanti a tragiche situazioni di ingiustizia che domandano un'immediata risposta umanitaria. La ceremonia solemne de presentación de nuevos embajadores terminó entre reverencias y grandes gestos de respeto. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa explicó que hay una unidad auténtica y otra que es falsa, que consiste en hablar mal del prójimo, en hacer daño y en dividir. Quando 2 o 3 incominciano a criticare un altro, incominciano a parlare di quello e fanno una unità finta per condannarlo, si sentono sicuro e lo condannano mentalmente, no? Come atteggiamento. Poi si separano e sparlano uno contro l'altro perché sono divisi, no? Per questo il chiacchiericcio è un atteggiamento assassino, perché uccide, fa fuori la gente, fa fuori la fama della gente. Por último, Francisco aclaró que la auténtica unidad es aquella que conduce a Jesús y pidió a los cristianos que avancen hacia ella. Una misura più ristretta. Los evangelios a veces quedan algunos pasajes un poco oscuros y así con estas explicaciones aclaramos un poco más. La parte de la muerte de Jesucristo, cuando Nicodemo va a preguntar por él y a pedir que le dieran permiso para el entierro de Jesucristo y tal, pues eso es una cosa que, ¿por qué lo hace el hombre este? Es lo que no tenía claro. Y aquí con estas cosas pues parece que nos va abriendo un poco los ojos y vamos viendo con más claridad todo. Bueno, pues lo que más nos gusta son las explicaciones que nos da el sacerdote y sobre todo pues lo que aprendemos, que de leerlo nosotros solos pues no nos entra tanto que cuando nos explican aquí de otra manera. Nosotros este año estamos dando el encuentro de Cristo con Nicodemo, ¿eh? Y entonces hay una cosa que me gusta mucho, que es cuando Nicodemo lo ve por primera vez al Señor, a Jesús. Y entonces lo ve, había oído hablar de él, pero hasta que no lo ve y lo ve hablar, no entiende él perfectamente que es un maestro. Vamos concluyendo nuestro programa por hoy y os dejamos, como siempre, con otras noticias diocesanas en formato breve. Gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Y si Dios quiere, nos volvemos a ver dentro de 7 días. Hasta entonces. El pasado sábado 19 de mayo se celebró en Alicante el 22º Encuentro Diocesano de Educadores Cristianos. Era una jornada de convivencia y reflexión que acogió a unos 300 profesores procedentes de todos los centros educativos de la provincia. Se trata de un encuentro anual que, organizado por la Asociación de Educadores Cristianos y el Secretariado de Enseñanza, cuenta ya con gran tradición en nuestra diócesis. Como ya hemos podido observar, el encuentro se inició con un tiempo de oración, presidido por el obispo en la parroquia de San Pablo. En este contexto, don Jesús dirigió a los presentes una reflexión, de la que entresacamos un fragmento. Vosotros tenéis esa tarea
de ser educadores, de ser gente que coopera con Dios, con los padres, con tantos elementos buenos para que hacer que nuestras criaturas saquen de ellos mismos lo mejor, los talentos, las bondades que el Señor ha sembrado en sus personas. Con el rezo en común del Padre Nuestro y un canto final a la Virgen María, concluyó la primera parte de este encuentro. La segunda parte tenía lugar en el Salón de Actos del Obispado. Tras las palabras iniciales de don Jesús, Luis Aznar, delegado diocesano de enseñanza, presentaba al ponente de esta mañana. Puesto que estamos en el año jubilar dedicado a San Vicente Ferrer, se presentaba a Miguel Navarro Sorní, doctor en Historia de la Iglesia y gran conocedor de este santo valenciano. Su conferencia se titulaba San Vicente Ferrer, evangelizador en su época, un desafío para nuestro tiempo. Hacia el final, sintetizaba así la figura del santo. Pues fue un hombre que intentó aportar soluciones no solo de tipo espiritual o moral, sino también efectivas, solidarias y caritativas, como lo muestra la iniciativa de la fundación del Colegio para Niños Huérfanos, porque sabía que la fe sin obras está muerta. Fue un hombre de paz, de unión, de concordia, de vida entregada, sencilla y austera, que sabía tratar igualmente con los reyes y poderosos que con las gentes más bajas y humildes sin hacer distinción de personas, y que aprovechó su grandísimo prestigio social para servir a la sociedad y a la Iglesia, y no se sirvió de ese prestigio para medrar él. Fue un cristiano veraz, entregado sin reservas a la misión evangelizadora, un educador de las masas a través de su palabra ardorosa y convincente y de su ejemplo, que autorizaba y confirmaba su palabra. Por eso San Vicente es una figura ejemplar, muy adecuada a nuestro tiempo y de la que todos podemos aprender, pues nos presenta un programa de regeneración personal y social basado en el Evangelio que convendría imitar en nuestro tiempo. Es un modelo de educador cristiano integral. Terminada ya la visita pastoral de este curso a las parroquias, don Jesús, nuestro obispo, la prosigue visitando también las comunidades religiosas de vida contemplativa. Cerramos nuestro programa de hoy con las imágenes de la misa celebrada con este motivo en el Monasterio del Espíritu Santo de Algorós, en el campo de Elche. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has sido más fuerte que yo. Ahora soy solo para ti. Ya ves, Señor, palabra ha sido humillación y sacrificios. Por eso resolví no hablar más en tu nombre, ni volverte a mencionar.